Bueno, buenos días a todas, todos, todes. Voy a empezar con la sesión de hoy. Nos toca revisar contenido de módulo 2. Me voy a ir como con algunos aspectos claves. em, y por ser 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, voy a arrancar con el contenido de módulo 3 para que revisemos algunos de esos temas importantes de violencia. Eh, No voy a ser completamente en orden como lo haría en módulo 3, pero me parece importante aprovechar el día para presentarles el tema. Entonces, voy a compartir pantalla. Déjenme un momento que les quiero compartir esto ya. Un segundo, un segundito, un segundito. Mm. Vale, vayamos allá entonces. Tema módulo 2, género y sociedad. Eh, Empezaré con un repaso pequeño de lo que vimos la sesión pasada, pero pensando en lo que les decía de más bien, pues aprovechar para poner un poco en contexto el 25N, arrancar por aquí. Eh, en el módulo 2, una parte de los objetivos del módulo 2 es que veamos a la igualdad de género como un derecho fundamental para todas las personas y como una necesidad para todas y todos para vivir en armonía y bajo los principios de dignidad humana. El objetivo de este módulo, que va a ser el eje rector de lo que veamos en él, es parte del reconocimiento de la igualdad de derecho como un derecho humano, em, y de los derechos de las mujeres como derechos humanos. Entonces, eh, tienen en el módulo la información y un poco como la historia del crecimiento, del desarrollo de los derechos humanos, ¿no? De todas las declaraciones, de la Declaración del Hombre, la Declaración de los Derechos Fundamentales, etcétera. Em, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos se convierte en el primer lugar, en el primer documento legal en donde se establece la protección de los derechos fundamentales. Em, a lo largo del tiempo, y conforme han crecido los movimientos de derechos humanos, como ha crecido el reconocimiento de los mismos, hemos llegado ahora a unos 30 artículos
que son la base de las leyes internacionales de derechos humanos y que son la base de las leyes, mecanismos y organismos internacionales, nacionales, regionales y locales para los derechos humanos. Em, en este sentido, bueno, dame un segundo solo para enseñarles aquí en dónde está. Tenemos diferentes elementos en em, los que vamos a encontrar alguna de estas relaciones con el tema de la igualdad, no, no la igualdad y libertad, la libertad y la igualdad eh, entre hombres y mujeres y la igualdad ante la ley también. Em, Vamos a ver que tienen distintos elementos en los que estos se van a ver impactados o reflejados, pero bueno, es clase de derechos humanos, no voy a profundizar sobre ello y más bien me quiero venir para acá, a la igualdad como un derecho fundamental. Y hablamos de la igualdad de género como un derecho humano fundamental porque también es una base de desarrollo sostenible para la paz social. Hay un montón de documentos, eso lo vamos a ver, no en la sesión de ahora con mucho detalle, pero sí en una sesión en un par de semanas, cuando hablemos de género, ciudadanía y democracia, vamos a ver un poco más de detalle en los esquemas internacionales, los organismos y regulaciones internacionales. Em, Y uno de estos mecanismos, una de estas marcos regulatorios, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, em, que busca establecer marcos legales para eliminar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades. Este es uno de los primeros, este es como el primer documento específico que surge al respecto. Em, Estuvimos hablando un poco la sesión pasada y lo vamos a seguir hablando en las siguientes sesiones sobre los distintos esfuerzos que se han hecho desde los derechos humanos, desde las agendas internacionales, desde los movimientos de defensoras, desde el gobierno, desde la academia por empujar a unas agendas más equitativas e igualitarias. Sin embargo, sigue habiendo un montón de barreras para alcanzar la igualdad. Tienen que ver, o los ejemplos palpables se vuelven justo la violencia de género, por eso es tan importante el 25N, las normas culturales restrictivas. em, Hablábamos la sesión pasada sobre estas expectativas y los roles de hombres y mujeres y las burlas, ¿no? La discriminación o la cerrada de puertas y espacios para las mujeres o para los hombres por salirse de este como mandato y de estas reglas. Está también la desigualdad en el acceso a la educación, al empleo y las brechas salariales, ¿no? Esto que decíamos de cuando decides entrar a un área diferente, a un rubro distinto, y estos como em, cierres y rechazos a las participaciones. Em, y una cosa que es importante siempre aquí considerar es que cuando hablamos de igualdad de género, normalmente se piensa solo como en o uno de los estereotipos que en sí mismos que tiene hablar de igualdad de género, las luchas de perspectiva de género, etcétera, em, es que se mira o se busca el beneficio solamente de las mujeres y en realidad no es así. La igualdad de género busca no solamente beneficiar a las mujeres, porque
mirar con perspectiva de género, y eso lo voy a profundizar un poco más en un momento, pero aumenta el desarrollo económico, mejora la salud de la educación y reduce la violencia. Como cuando empezamos a trabajar desde esta perspectiva, vamos a ver, o con este enfoque de igualdad de género, vamos a ver que hay como rebotes e implicaciones en distintas áreas, en distintas políticas públicas, en acciones afirmativas que van a tener un efecto de alguna manera sobre este tema de la igualdad. Además, hay algunos estudios más allá del tema de violencia de educación y de salud, si nos enfocamos o si nos importa priorizar el tema del Producto Interno Bruto, etcétera. Hay algunos estudios que indican que la participación de las mujeres en la fuerza laboral puede llevar a elevar el Producto Interno Bruto de un país de manera significativa, y hemos visto como muchos cambios al respecto y muchas dinámicas que se han cambiado, se han favorecido a partir de la inserción de las mujeres en los espacios de trabajo, como sucedió a partir de las guerras mundiales. Estos cambios, estas labores que más bien tenían que empezar, que se empezaron a ocupar em, por las mujeres, eh, el regreso de los hombres, que significó sí por un lado una ruptura de esta dinámica y entonces una como vuelta al conservadurismo, em, justito después de la posguerra, pero también estos otros movimientos como de defensa, o cuando se logró que mujeres y hombres siguieran en los campos laborales, una mejora ya en la calidad de vida de estos grupos sociales o de las familias que lograron mantener esta dinámica pensando en, pues en la igualdad, pero también como en el tema de la mejora de calidad y estándar de vida. Un segundito. ¿Y pasa, nena? ¿Y pasa, chiquitita? Pipi.
Ay, perdón, pensé que había pausado la grabación. Estaba tratando de conectarme a sus compañeras, pero estaba en el enlace incorrecto. Em, entonces, vamos a tener que... ¿esto aquí? Ah, entonces, em, yo les he dicho en algunos momentos en sesiones pasadas sobre la perspectiva de género y la transversalización, bueno, sobre la perspectiva de género y ponernos los lentes violetas. Básicamente lo que busca ponernos los lentes violetas es esta ilustración o ver, mirar con perspectiva de género es esta ilustración que les pongo en este slide. Em, Quiere decir, cuando tratamos de mirar como de manera normal, em, o cuando miramos sin perspectiva de género, la recibe bienvenida. Em, cuando... Un segundo. Vale. Entonces yo decía que ponernos los lentes violetas significa dejar de asumir que todas las personas necesitamos las mismas cosas o que tenemos suficiente con las mismas características de apoyos y de intervenciones. Em, entonces, cuando nos ponemos los lentes violetas, lo que podemos hacer es como diferenciar em, cuando, como poder mirar las características y las necesidades distintas de las personas y poder mirar de manera crítica cuáles han sido los constructos y las historias sociales, económicas, políticas, culturales, educativas, etcétera, a las que se han enfrentado para estar en la dinámica que están, en la posición en la que están. Em, Eso por el lado de la perspectiva de género de los lentes violetas. Entonces, cuando utilizamos estos lentes violetas y buscamos hacer esta transversalización de género o miramos con estos lentes el mundo y la política pública, lo que nos permite hacer es integrar la perspectiva de género en las políticas y decisiones desde distintas em, trincheras y con distintos objetivos. La transversalización de la perspectiva de género busca garantizar que las necesidades y las contribuciones de todos los géneros se tomen en cuenta en todos los niveles de toma de decisiones. Y esto tiene que ver con no solamente, pero sí, como en abrir espacios en que la gente, no, no, en que la gente, perdón, tengo a mi gatita que está trepada en la mesa tomándose agua de un vaso, pero está a punto de tirarlo. Eh, y entonces, Rocío, yo creo que tienes, no, el micrófono abierto, no sé si quieres decir algo. No, no, gracias. Puedes abrirlo, por supuesto, para interrumpirme o hacer preguntas, ¿eh? Con toda la confianza. Em, y entonces, eh, ¿qué estoy diciendo? No solamente desde, pero también como abrir espacios que estén sentadas las mujeres, pero también personas de la diversidad no binarias, con otras identidades de género que formen parte de la toma de decisiones y que las decisiones que se tomen les contemplen también. Entonces, desde cosas como los servicios, los accesos diferenciados a servicios de salud, em,
los accesos a los baños, cuántos baños se ponen para hombres, para mujeres, si se ponen como espacios no binarios, ¿no? Como cabinas individuales y que entonces no se tengan que elegir. em, o espacios no binarios, etcétera, etcétera. Como todas esas son cosas que se pueden hacer a partir de la transversalización de género o la transversalización de la perspectiva de género. Pero también en cosas como la educación, los apoyos, las becas, el acceso al empleo, temas de seguridad, de movilidad. Hay un montón de ejemplos que es una parte de las tareas del módulo 2 para el foro 2 donde hay, ay, perdón, em, ¿no? Identificar eh, la, donde una de las tareas que tenían era identificar como alguna acción afirmativa o alguna política o algo que tuviera que ver con la perspectiva de género y cómo, o cuáles son los impactos que tiene y cómo ha ayudado. Em, entonces, en este sentido, como tenemos varias estrategias de inclusión, y de sensibilización, que básicamente tiene que ver en primer paso justo con la sensibilización y la capacitación en perspectiva de género para líderes, empleados, coordinaciones, pero en general como para todos los equipos y todos los niveles de trabajo. em, pero sí, sobre todo con políticas de contratación que sean inclusivas y creación de espacios seguros para todas las identidades de género. Esto que digo como de los espacios en los sanitarios, em, espacios de descanso, los espacios que los tienen, em, los espacios de lactancia, etcétera. Em, porque que estos espacios que, aunque de pronto pueden parecer acciones muy pequeñas, cuando están bien planteados y se difunden bien y ¿no? Como que se generan dinámicas, espacios, etcétera, que permiten que estos se utilicen de manera correcta, lo que permiten es también como una inclusión de una mejor manera. Entonces, no solamente es tener em, el baño nuevo, sino que haya como un acceso libre, que la gente no mire raro. ¿No? Por eso de pronto en algunos espacios lo que se decidió en lugar de hacer, también por el espacio que tenían disponible, en lugar de mantener como hombres y mujeres, fue como remodelar completamente los baños y hacer como cabinas individuales. em, y poner los lavamanos afuera. Y entonces esto lo que permite es que cualquier persona puede utilizar cualquier baño, ¿no? Sin generar como una especie de barrera o de mirada o de juicio de incomodidad. Los espacios de lactancia, por ejemplo, también cuando se han utilizado también como salas de descanso o que el espacio de lactancia está como adecuado, es cómodo, ¿no? Y tiene, yo qué sé, sí, los refris, ¿no? Pues no solamente pensando en las mujeres que llevan los hijos a los espacios, que son muy pocos, los espacios que permiten eso, pero las que tienen que hacer, ¿no? Quienes están amamantando y entonces hacen la extracción, ¿no? Que es una sala cómoda y digna y no solamente un cuarto, el que tienes que salir como con la hielera y luego, ¿no? Porque son otros pasitos. Estas salas de lactancia que se han logrado hacer como una salita, unos silloncitos que hay como, em, no sé, que te puedes te puedes llevar la computadora o te puedes poner a leer o a dibujar o lo que sea. En ese momento son útiles. Y así como estas, hay algunos espacios, algunos otros espacios ahorita, porque el enfoque es tema de género, em, pero algunos espacios en algunas empresas que incluso los llevan como a la neurodivergencia o a la neurodiversidad. Entonces, la idea es justo como quitar estas barreras y que sean espacios a los que la gente pueda acceder cuando se necesitan. Em, Ahora, la pregunta siempre del millón es, pero pues ¿cómo transversalizamos esto, no? O qué se puede hacer o cómo puedo hacer esto? Por fortuna.
se han hecho esfuerzos al respecto desde hace muchos años y desde muchas instituciones y gobiernos diferentes a lo largo y ancho del planeta. Entonces hay ya un montón de guías y marcos normativos y herramientas de evaluación de impacto de género. Em, yo tengo por ahí, creo que se los puedo compartir. No sé si tengo la guía descargada, pero si no puedo ver si me la pueden mandar. De, por ejemplo, guías, estándares de aplicación para proyectos desde las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles para mirar que la perspectiva, que el modelo que estés utilizando, el proyecto que estés planteando, em, incluya perspectiva de género y que sea, y que no solamente mida, porque esa es una como de las grandes, de los estándares básicos, el número de impacto que tienes en hombres y mujeres, que no es que esté mal, pero esa información igual hay que es agregarla, ¿no? Como cuestionarnos por qué. em, y si se puede como equilibrar, etcétera. Pero así como esa medida, hay varios estándares, perdón, que se pueden hacer o que es importante que planteemos. para poder, para poder hacer esta transversalización. Y ya hay un montón de guías y básicamente lo que toca hacer es como, pues, probar, ¿no? Como un modelo, intentar ajustar y sobre todo tener unos estándares muy claritos de mediciones. em, para hacer monitoreo y evaluación de la perspectiva. Entonces tenemos una guía. em, y ya, pues lo que vamos a hacer para esta empresa es cuidar que se tengan estas cosas, ¿no? Desde los protocolos de acción en casos de violencia, acoso, hostigamiento, este, y los modelos de contratación, pero a esos además, pues hay que agregarles como una guía de monitoreo, evaluación y mejora. Em, de pronto es mucha chamba, por supuesto. Em, pero hay algunas guías incluso que ya vienen como con algunas sugerencias de esto, de cómo lo mides, qué necesitas para medirlo, si se puede automatizar o no, cada cuánto lo tienes que medir. Entonces se va volviendo más o menos eh, práctico. La idea siempre de la gente que hace como estas guías y estos estándares es que se puedan, ¿no? Ay, perdón, replicar y entonces pues se llevan ahí eh, hay como muchas más herramientas para poder hacer esto. Eh, Otro de los aspectos importantes, importantísimos, de la perspectiva de género, y para hablar de perspectiva de género ahora, no solamente porque está en su módulo, sino en algunos de los elementos de la UCA, sino que yo soy una total convencida de esto, es la interseccionalidad. Y la interseccionalidad se refiere a cómo distintas características de la persona juegan un rol importante en cómo son percibidas em, y en el acceso que tienen o no eh, a ciertos servicios y a ciertas dinámicas. Entonces, esos aspectos pueden ser la raza, el género, la clase. em, pero también cosas como salud mental, edad, educación, em, el idioma, la religión, la sexualidad, si tienen alguna discapacidad o no, em, el colorismo, etcétera. Em, y esta mezcla de características dan unas historias individuales y muy particulares sobre la opresión y el privilegio. Este concepto lo utilizamos para abordar la desigualdad de manera integral. Entonces, no solamente es mirar eh, el género como única expresión de opresión o como única experiencia de opresión o de violencias sistémicas y sistemáticas, sino también como es más bien como una parte de todo un sistema grande. Por supuesto, para fines de la UCA, ¿no? Vamos a pensar sobre todo como en tema de género, pero hay otro montón de características que son parte de esto, ¿no? Em, Kimberly Crenshaw habla de la interseccionalidad como un lente a partir del cual podemos mirar el poder
en cómo el poder se combina, lo voy a acercar porque no veo, em, se conecta y se intersecta y reconocer que cada persona tiene una experiencia única de discriminación y de privilegio. Esto vamos a hablar, de Kimberly Crenshaw vamos a hablar si tiempo y vida nos da hacia el final de la UCA, porque creo que es una de las aportaciones más interesantes, aunque este es como el gran resumen que voy a hacer. Em, y entonces nos permite, a mí esta ilustración me gusta mucho porque permite mirar como ambos polos, ¿no? De privilegio y opresión o resistencia. Y acá viene como más específico algunas de estas interacciones. Generismo, androcentrismo, racismo, eurocentrismo, heterosexismo, capacitismo, elitismo, discriminación por edad. em, Políticas de apariencia, sesgo de clase, lenguaje, colorismo, religión y pronatalismo que tiene que ver con em, la fertilidad, la capacidad reproductiva. Eh, y esta interacción se va a volver cada vez más interesante, cada vez más compleja. Em, y otra vez, ¿no? Lo que buscamos hacer con esta, por un lado, creo que es una buena herramienta como para pensar en cómo me perciben las demás personas y entonces cómo, por qué me tratan como me tratan y yo cómo percibo a estas personas y por qué les trato como les trato, ¿no? Como que es lo que asumo a partir de lo que veo, de lo que pienso, de lo que estoy juzgando, ¿no? Como de los sesgos, de los prejuicios y cómo hacemos como, cómo partimos de ahí para cómo tratamos a las personas. Em, y entonces, ya. Mirar desde ahí está, eh, nos permite obtener este como foco, esta lente compleja de interseccionalidad, no solamente lente violenta, sino violeta, sino esta lente compleja de interseccionalidad nos va a permitir mirar un poco como acá, si se acuerdan de mis lentes que miran de colores, justo es porque, ahora no puedo volver ahí, ahí está. Eh, Mirando con detalle vemos que no solamente son monitos azules y monitas rosas, ¿no? Hay como distintos colores y distintas formas. Y eso justamente es lo que logra la interseccionalidad, mirar a cada persona con su experiencia única. Por supuesto, pensar en hacer política pública con esta especificidad es muy complejo, y no vamos a poder hacer como tailored para cada persona, porque no como específica para cada persona, pero mirar con lentes de interseccionalidad nos va a permitir establecer dinámicas, pautas o líneas de acción que permitan atender estas distintas cosas. Entonces, por un lado, el género. Por otro lado, por ejemplo, la capacidad de movilidad, no, o sea, los accesos a partir de rampas o de ascensores. ¿Qué tan fácil es de acceso a una persona que tiene capacidad, movilidad limitada o que de plano está en silla de ruedas? O sea, capacidad limitada pueden ser bastón o muletas, pero también silla de ruedas, pero también las personas invidentes, pero también las personas o con diferente grado de discapacidad visual o auditiva, ¿no? ¿Qué tan accesibles son los distintos procedimientos y los distintos espacios de atención y servicios y etcétera que tienen? Em, y como con estas otras cosas como de neurodivergencias, de edad, de etcétera. Entonces, aquí, eh, cuando pensamos, bueno, la idea de pensar desde la interseccionalidad o a partir de la perspectiva de género para diseño social, que es como el foco de la UCA, por supuesto, es pensar, por ejemplo, en programa o en política pública desde la perspectiva de género. Estos programas están destinados a fomentar la igualdad de género y a implementar estrategias que busquen transformar actitudes particulares y culturales. Entonces, por un lado tiene que ver con el acceso, pero también con cómo dar este acceso o cómo plantear
la perspectiva desde un lugar en particular puede permitir cambiar la narrativa o cambiar la historia, ¿no? El otro día em, me compartía uno de tus compañeros, el, él había estudiado y pasa mucho con la gente que estudió en los bachilleratos técnicos, como esta expectativa o esta cosa que se asume de, bueno, tú eres hombre, te vas a electrónica o a carpintería o a tal, y como mujer te vas, ¿no? A corte y confección o a eh, ahí. eh, no sé cómo se llaman ahora, pero no como estos servicios más como de atención. Em, entonces, como cambiar desde ahí la narrativa, cambiar desde ahí el acceso. Em, y lo que, con la idea de que estos programas poco a poco lo que vayan logrando sea eh, políticas y prácticas inclusivas en educación, en salud y en justicia para lograr una sociedad más equitativa. Otra vez pensando en cuáles son las necesidades específicas de hombres y mujeres. Y el servicio de salud creo que es el servicio más fácil de pensar y el que tiene los ejemplos más claritos en temas de reproducción, salud sexual, etcétera. Pero, eh, y de ahí como incluso como problematizarla y cuestionarla. Pero además como lo que digo, ¿no? En educación, que no se asuma que porque es mujer o porque es hombre va a tomar esta iniciativa, bueno, o este curso o este curso. Que no porque sea mujer o porque sea hombre se le empuje a tomar como ciertas dinámicas o entrar a ciertos procesos. Y a cuáles son los espacios y cuáles son las necesidades particulares que tenemos las mujeres. Por ejemplo, cuando nos acercamos a servicios de justicia, que nos acercamos en muchísimos casos a denunciar violencias de género, que el protocolo para que nosotros denunciemos esté bien planteado, que no vivamos otra manera de violencia de género, revictimización, criminalización, vilificación por ir a denunciar nuestras experiencias de violencia. Que el protocolo de esto no sea contar 1 millón de veces la historia porque es revictimizante, que no sea que nos revise un nombre que nos toca, que nos revisa sin preguntarnos y sin pedirnos como permiso, ¿no? Hay un montón de cosas que se vuelven importantes, que a lo mejor podrían parecer obvias, pero que evidentemente no lo son. Em, y que entonces al no tener o al que estos protocolos estén planteados con una falta o sin una perspectiva de género real, genuina y clara, lo que termina produciendo esto es que el, los mismos procesos se vuelven, como decía, revictimizantes y criminalizantes. Y ahorita voy a ampliar de eso en la siguiente parte de la sesión, que hablemos más de la violencia. Em, pero que además pues dejamos de acceder a estos servicios porque entonces ni siquiera estamos llegando como con una lente clara y bien planteada. Ay, sino ya hay como un montón de barreras también desde el paso previo. Em, para evitar que eso pase, se han generado desde hace muchísimos años un montón de convenciones y acuerdos para que a nivel internacional que lo que buscan hacer es establecer obligaciones de todos los países en pro de la igualdad de género, o bueno, de los países que se vuelven firmantes. Em, y la importancia de estos acuerdos o de estos compromisos es que puedan movilizar recursos y que puedan empujar la creación de políticas efectivas. Viendo el timeline de estos, no me voy a clavar en estos porque los vamos a revisar la siguiente semana en dos. Em, pero es pensar en, tenemos todos estos mecanismos establecidos a nivel internacional y aún así, y México es firmante de todas estas declaraciones, convenciones y objetivos. Y aún así, tenemos una deuda súper grande con el tema de género. Y eso tiene mucho que ver como con voluntad política, con asignación de presupuestos, con dinámica participativa,
con intereses políticos y con una de pronto falta de movilización y de interés para que esto se haga y con todavía muchos candados culturales y sociales para que estos cambios se hagan. Entonces, yo un poco el proceso, y ahorita que entre al siguiente módulo, creo que podré poner un ejemplo más específico, pero tenemos como un gran marco, ¿no? Como empezar por la Convención de Eliminación a todas las formas de discriminación contra las mujeres, y luego con la Convención Belém do Pará para sancionar, erradicar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Una es del 79, la otra es del 94. Y vamos a ver en 2 semanas cuánto tiempo tomó para llegar de ahí a las leyes, ¿no? Como a la modificación de la Constitución, a la ley general, a las leyes extraordinarias, a las modificaciones, a las creaciones de secretarías, de consejos de seguridad específicos para las mujeres, de ministerios, de fiscalías especializadas, etcétera. Han pasado muchísimos años. Entonces, son como, no solamente porque firme México ya en automático esto se vuelve como regla, sino han tenido que ver un montón de procesos internos muy lentos y muy complejos para que esto suceda. Y no solamente porque esté en ley significa que esto se puede como aplicar ya de la noche a la mañana, porque hay como muchos aparatos eh, que se han consolidado a partir de una dinámica y una perspectiva distinta. Entonces, eh, vamos a- creo que parar por aquí, la de hoy, bueno, la de ahorita, este, regresando a este punto, ¿no? De que la igualdad em, vista como un derecho fundamental para todas las personas es fundamental para los principios de dignidad humana. No sé si hay, no sé si me estoy escuchando, de hecho, porque no puedo que se prenda mi micrófono. Em, no sé si hay dudas hasta aquí. No, está claro, profesora. Súper. Gracias, Rocío. Voy a dejar de compartir aquí. Vamos a compartir acá. Anda. Lo que voy a presentar ahorita es parte más bien de la presentación de la siguiente semana, pero por ser 25 de noviembre, em, voy a tomarme la libertad de, de presentarlo porque me parece que hace mucho sentido presentarlo hoy. Entonces ya la siguiente semana haremos quizás una sesión un poquito más corta, em, o en donde empecemos un poco con módulo 4 porque, porque siempre módulo 3 y módulo 4 son muy extensos, porque hay mucho que hablar. Em, entonces, bueno, la idea del tercer módulo en general es hablar de género en el sistema desigual y mirar cuáles son como las distintas características y dinámicas que nos permiten... ah, y es que de pronto siento que esto no está funcionando muy bien. Voy a poner aquí. No puedo. No, luego lo estoy pegando y creo que no sé si de pronto funciona. Va. Em, ay, ahora creo que se escucha muy fuerte, ¿verdad? Ah, y creo que ahí, ahí. Ajá. Em, sí, de pronto empiezo a gritar, perdón. Es que
No sé cómo está funcionando este micrófono el día de... Ah, nos quedan 10 minutos. Em, Se nos va a acabar la llamada en unos 10 minutitos. Si no aviso antes de que se acabe, igual regresamos a al mismo enlace que te mandé. Regresamos a este enlace, ¿va? Voy a tratar de no echármela mucho más larga para hacerla así como de una horita. Em, pero bueno, entonces, la idea del módulo 3 voy por supuesto, explicar completo el módulo, o bueno, una parte más integral del módulo la siguiente sesión, pero es hablar del género en el sistema desigual. Y una de las características, y hablamos de cómo a partir de los estereotipos y de las preconcepciones y de todo un sistema que está planteado, se generan estas estructuras y dinámicas de poder que termina teniendo una implicación de opresión sobre las mujeres em, desde los hombres. Una de las manifestaciones del sistema desigual de género eh, y de esta dinámica desigual, de esta dinámica de poder, tiene que ver con la violencia de género. Le puedo cambiar. Entonces, vamos a encontrar en tipos de violencia de género, violencia física, psicológica, sexual, económica, simbólica y patrimonial. En la violencia física vamos a encontrar todas las agresiones que causan daño corporal, que pueden ser golpes, empujones, quemaduras, pellizcos, mutilaciones, etcétera. En la violencia psicológica vamos a encontrar todas las formas de abuso emocional que afectan la estabilidad y la salud mental, ay, mental, la salud mental de las personas. Pueden ser humillaciones, amenazas, manipulación, insultos, eh, grito, maltrato, etcétera. En la violencia sexual vamos a encontrar cualquier acto con alguna connotación o contenido sexual no consentido, que puede ser abuso, puede ser acoso, puede ser violación, etcétera. Y en la violencia económica vamos a encontrar el control de recursos financieros que impiden la autonomía de la víctima, que tiene que ver con retención del dinero, negación de recursos básicos, negación de uso de como tu dinero, de tus cosas. Em, La violencia simbólica tiene que ver más con la normalización de la desigualdad a través de estereotipos y representaciones sociales. Suele ser la más invisibilizada y entonces por eso es como tan difícil detectarla y erradicarla o atacarla. La vemos en medios, en publicidad, en la cultura, ahora la vemos muchísimo en redes sociales. Hay un crecimiento tremendo con este como hashtag de las Stratwives, ¿no? De las esposas tradicionales y el como cuál es el sueño y la contracara que esto tiene. ¿No? Por supuesto, siempre digo como una de las banderas para mí del feminismo y la perspectiva de género es cada mujer tiene el derecho de decidir cómo quiere hacer su vida y lo que le importa para su vida y cuáles son como, ¿no? Como sus sueños, metas y expectativas. Entonces, ¿no? Como yo nunca jamás juzgaré a una mujer porque quiere ser mamá em, y quedarse en casa y etcétera. Eh, a lo que voy con este tema de las Waves es a la presión que se está volviendo a hacer em, en en mujeres muy jóvenes, de que esa es la línea y que ese tendría que ser el sueño, em, negando como las otras alternativas y otras formas de vida. Y por último, la violencia patrimonial que tiene que ver con la destrucción o sustracción de bienes materiales, documentos personales, etcétera, como pasaportes, actas de nacimiento, em, autos, etcétera, de documentos importantes. Em, Hay distintos aspectos de la violencia de género que tienen que ver con estas dinámicas sociales y culturales.
Una tiene que ver justo con la desigualdad estructural, que tiene que ver con esta discriminación histórica que posiciona a las mujeres en una situación de vulnerabilidad con respecto a los hombres. Los roles tradicionales de género que tienen que ver con estas expectativas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres y cómo estos refuerzan la subordinación femenina, que no solamente son bueno, a ti te toca cocinar y a ti te toca traer el dinero a la casa, sino en cómo este cocinar y este cuidado de los hijos se mira como una tarea menos importante y cómo estos roles de cuidado se miran como menos importantes, em, y como una cosa que siempre depende de la validación externa y sobre todo de la validación de un hombre. Luego tenemos el tema de la falta de acceso a la justicia, que son todas estas barreras, no, antes de eso. La normalización de la violencia, que es un poco lo que decía hace rato sobre la violencia simbólica, em, sobre cómo en algunas culturas o algunas manifestaciones de la violencia de género son vistas como un comportamiento aceptable o privado, lo cual dificulta la denuncia. Creo que ni siquiera es que nos tengamos que ir a otras culturas, nos podemos ir a estas, ¿no? Como a mismo México, ciudades, Ciudad de México, otras ciudades grandes, en algunas familias, como esto sigue siendo, algunas dinámicas de violencia siguen siendo em, validadas, aceptadas, invisibilizadas, como algunas de estas dinámicas además tienen que ver con em, y como si en algunos casos estas dinámicas de violencia son súper normalizadas, ¿no? Sí, ahí sí por tema más como cultural, ancestral, etcétera, y cómo podemos hacerle como algún frente, pero ¿no? De momento estas, yo qué sé, desde la mutilación genital hasta em, las las child brides, ¿no? Las niñas esposas, eh, que responden a una dinámica cultural específica, eh, con una cosmovisión particular, pero que representan de alguna manera una forma de violencia. Eh, Ahora de múltiples maneras, formas de violencia. Por otro lado, tenemos la falta de acceso a la justicia, que son todas las barreras legales y sociales y económicas que impiden que las víctimas busquen protección o reparación. Lo que decía hace rato de los protocolos que son revictimizantes en los casos de violencia de género, los espacios, las comunidades, los estados en los que ni siquiera existen los protocolos especializados para que las mujeres se acerquen a denunciar la violencia. em, los casos en los que más bien se les echa la culpa a las mujeres por la violencia que vivieron, como pues es que también tú, ¿por qué no le tienes la cena lista a tu marido? Em, Tanto en los espacios formales como en los espacios informales, como en las dinámicas más em, no, pues de la familia, de la suegra, lo que te dice la suegra, la abuelita, la mamá, la cuñada de, pues es que tú también, o pues es que esto es normal, o porque es que tú no le dices, es que tú deberías de ponerle como un alto, ¿verdad? Cuando hay como toda un sistema atrás muy complejo. Em, y finalmente, este tema de la intersección de desigualdades, lo que decía hace rato de la interseccionalidad, cómo se pone en juego en el tema de violencia. Em, y esto, y esto es súper importante porque en la violencia de género se agrava sobre todo en contextos de pobreza, de racismo y otras formas de discriminación. Cuando la mujer o el bienestar de la mujer depende en alguna medida de la relación que tiene con el hombre violentador, entonces es mucho más fácil, mucho más difícil salir de estas dinámicas. Y ahorita voy a regresar a ello, pero sí se nos va a acabar la llamada. Entonces regresamos en un minutito aquí para desglosar un poco sobre este tema de la intersección y de la dificultad de salir
de estas situaciones de violencia.